Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos lo que sería la última sesión del año de esta temporada de Conversaciones a la Intemperie y es realmente un gusto dedicársela a un libro que nos ha interesado y que hacía mucho tiempo que queríamos comentar y poner en discusión en nuestra serie, aunque no es un libro que se ha publicado este año, es un libro reciente que se titula Cómo matar a la muerte, Agustín García Calvo y la filosofía de la contracultura. Y el autor es Jordi Carmona, que, bueno, en los últimos años ha venido trabajando no solamente sobre la figura de García Calvo al interior de las discusiones teóricas contemporáneas, y también en el contexto de la sonada y el momento de irrupción del 15M en la política española y sus vidas posteriores, pudiéramos decir, ¿no? De manera que el título es un poco engañoso, ¿no? Pero eso habla un poco, yo creo, de la prudencia y la modestia del autor, ¿no? Puesto que no es necesariamente, ni se suscribe, yo creo, a ser una monografía sobre, o simplemente, ¿no? Reducible al pensamiento de García Calvo, este legendario de alguna manera profesor o antiprofesor, ¿no? Sin duda alguna, un antipedagogo y profesor digamos, de toda la tradición clásica, ¿no? Traductor él mismo de libros de la tradición griega y latina. Eh, pero que es un libro, me parece a mí, escrito en constelación por Jordi, ¿no? Es un libro que recoge, mediante la figura de García Calvo, una serie de pensamientos y de problematizaciones contemporáneas alrededor de lo que yo creo que pudiéramos llamar la crisis de la arquitectónica moderna del Estado, ¿no? Y hacer un balance a la vez de lo que es el arco epocal de la relación entre cultura y política de la España moderna o de la insuficiencia del proyecto de modernización española desde la transición o incluso desde el franquismo, ¿no? Empalmando el franquismo, la transición y el momento contemporáneo de la irrupción del 15M y el actual agotamiento, uno pudiera decir también, de ese momento, ¿no? Y estoy seguro que de eso también pudiéramos hablar, ¿no? En ese sentido aparece García Calvo como una figura pivote que hace resonar una serie de problematizaciones hacia lo que se debe, hacia lo que el pensamiento debe recoger, ¿no? O por lo menos atender en las discusiones contemporáneas, ¿no? Habría mucho más que decir sobre el libro, ¿no? Pero definitivamente si no creo equivocarme, aunque García Calvo ha comenzado a ser traducido, no al inglés, pero sí al francés, ¿no? Es una primera monografía que atiende al pensamiento de García Calvo, que es una figura, también uno debe decir, en el revés de las grandes figuras del intelectual público español, ¿no? Y que uno pudiera situar también, por lo menos a alguno de nosotros nos interesó mucho García Calvo junto a otras, digamos, personalidades, ¿no? Que aparecen en el libro de Jordi también, como los hermanos, sí, los hermanos Panero, ¿no? Los hermanos Sánchez Ferlosio, y también uno podría nombrar al pensador heideggeriano, ¿no? Felipe Martínez Marzoa, donde uno de los nervios centrales es, de nuevo, ¿no? Yo creo que criticar y poner en cuestión los presupuestos árquicos, ¿no? En ese sentido, la anarquía aquí es filosófica. Los presupuestos del Arjé, que han organizado la larga modernidad o incluso la civilización política de Occidente, ¿no? Pues bueno, para la sesión de hoy, y desde ya agradeciéndole a Jordi por estar acá y a los demás participantes, para acompañar la sesión de hoy está la profesora Erika Martínez, quien enseña literatura hispanoamericana y también un poeta de numerosos libros, ¿no? En la Universidad de Granada. Está también con nosotros Daniel Rodríguez, que es investigador, escritor, y bueno, yo estoy seguro que preferiría simplemente ser llamado también una especie de conspirador que gravita o que tiene sus errancias en la comunidad de Castilla y León, ¿no?
Y bueno, también contamos con nosotros, con el autor, ¿no? Con Jordi Carmona, que luego va a responder a las intervenciones de Erika y Daniel. Así que, bueno, como solemos hacer acá, comenzamos con las intervenciones y luego una conversación con Jordi. Gracias a los tres, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación y tanto a Gerardo como a Jordi por contar conmigo para la mesa. Yo he traído algunas notas sobre mis lecturas de Jordi y también sobre Agustín García Calvo, lo que me suscitó el libro de Jordi y también lo que evocó de mi propio pensamiento y la forma en la que la figura de Agustín García Calvo ha insistido en mi vida, porque hay nombres que insisten sin que una sienta que los busca y, y cuando se te cruzan en el camino te das cuenta de que llevaban ahí en realidad muchísimo tiempo y eso me ha pasado con Agustín García Calvo en realidad desde niña. Y de alguna manera voy a decir una cosa, lo de Jordi también tiene algo de eso, porque ni siquiera recuerdo cuándo supe por primera vez que asistías tú, Jordi, en realidad no lo sé, porque de ti me ha hablado mucho una compañera de la facultad, pero yo no sé ni siquiera si fue ella la primera o me crucé contigo porque alguien me había recomendado tu obra. En realidad tienes contactos con una buena parte de la poesía contemporánea española y por esa vía creo que también pues, surgió tu nombre en otras ocasiones. Lo que sí sé es que yo leí primero Cómo matar a la muerte antes de Paciencia de la acción. Creo que mucha gente llegó al nombre de Jordi a través de Paciencia de la acción, un libro creo que fundamental para entender el pensamiento asambleario español de los últimos 15 años o 20 años. Y yo leí ese libro después, o sea, ese libro que creo que se ha convertido en un referente para nuestra generación no universitaria ni filosófica, sino callejera. Es un libro de referencia entre poetas y conspiradores, recogiendo un poco el apelativo que le has dado a Dani, pues creo que entre poetas y conspiradores se ha convertido en un boca a boca. Y yo llegué después a él. Llegué primero a Cómo matar a la muerte y un libro que me fascinó, me encantó, tomé miles de notas eh, y me reconectó también con lo que significaba para mí Agustín García Calvo antes del 15M, mucho antes del 15M. De hecho, Agustín García Calvo, yo llegué a él porque mi padre pasó los años 60 en Madrid y mi padre tenía libros suyos en nuestra biblioteca, traducciones de Agustín García Calvo. Fijaros lo curioso, yo lo primero que leí de Agustín García Calvo fueron sus traducciones. Mi padre no es una persona nada revolucionaria, nada. Y sin embargo, hablaba con una admiración tan inmensa de los encuentros, las conferencias a las que había asistido, que es una persona de izquierda convencional, sin más. Sin más. Y sin embargo, la admiración por el pensamiento de Agustín García Calvo me la transmitió de niña. Y recuerdo haber leído aquellas traducciones y las introducciones también a aquellas traducciones, sin saber exactamente qué tipo de figura era. Me pareció rarísimo la forma en la que hablaba de los clásicos latinos. Y yo creo que parte también de mi amor por la poesía latina se la debo a Agustín García Calvo. Entonces, bueno, me encanta la aproximación que hace Jordi a la visión de la traducción, porque tiene que ver también con su visión del mundo, con su visión de la palabra, de la poesía, del pensamiento y del mundo. Y además es como conecté yo con García Calvo. Así que bueno, sobre eso voy a hablar un poco. Si veo que me alargo, pues lo corto también, porque bueno, seguro que lo hago. Y, y respecto a la función de García Calvo en la transición, en la contracultura de la transición y su recuperación como figura contracultural para nuestro presente español, me gustaría contar una anécdota para mí significativa, y es que ese libro en el que yo leí a Agustín García Calvo y con el que conecté con él está desaparecido. Es un libro que mi padre perdió en su biblioteca o que perdí yo. Entonces, ese agujero para mí es significativo. De todos los libros que yo he heredado de la biblioteca de mi padre, el de Agustín García Calvo se perdió. Así que, bueno, recuperar ese libro perdido es algo que he hecho en cierta medida releyendo a Agustín García Calvo a través de Jordi Carmona. Y en general leer este libro para mí pues tiene que ver con el placer un poco morboso
de repasar la historia de este ácrata, ¿no? De la contracultura setentera y de la historia de su vida. Pues toda lo que repasas tú un poco sobre la fundación de la calle Desengaño de la Escuela de Estudio Libre, la tertulia, en ese barrio de Malasaña, que creo que te lo he preguntado ya antes, Jordi, pero en realidad siempre digo el Manuelita, no sé cuál es, porque yo no estuve ahí, entonces no estuve en el 15M y no sé exactamente a qué bar te refieres, aunque hablas de él, ¿no? Es el lugar donde se reunió también mucha gente del 15M y la cultura posttransicional allá por el 2011, ¿no? Y bueno, me interesa muchísimo cómo un cafecito de Malasaña, pues, puede, convertirse momentáneamente en el espacio donde se acumulan, como decía Jordi, energías insurreccionales que son asincrónicas. Y bueno, eso me encanta, realmente me encanta cómo trabaja el análisis, cómo de la filosofía que legó Agustín García Calvo a lo posttransicional, ¿no? Iba a decir que hay nombres que insisten, lo he dicho antes, ¿no? Hay nombres que sí que insisten, insiste el nombre de Agustín García Calvo, pero lo curioso es que una figura como Agustín García Calvo en realidad fue, un crítico feroz, de la autoría, cosa sobre la que Jordi también habla en su libro, ¿no? Que publicó textos de forma anónima, atribuidos a colectivos, incluso, textos muy a menudo con el autor entre interrogaciones. Hace poco me contaron una anécdota maravillosa, me la contó la poeta, Carmen Camacho. Yo creo que tú estabas delante, ¿no, Jordi? Cuando contó la anécdota increíble Y de cómo la recuerdo perfectamente, que me reí, genial la anécdota. me pude La verdad es reír que no me mucho, acuerdo porque he ¿no? hablado primero, así que Con cuento estas porque historias siempre se ríe uno mucho, ¿no? Al menos así tienes. es deliciosa, es deliciosa. Y la voy a reproducir, en plan teléfono roto, porque no sé cuánto de lo que voy a contar es exactamente lo que contó ella, ni sé cuánto de lo que contó ella es cierto. Pero sí me consta que Agustín García Calvo fue una persona, eh, muy aficionada a los trenes y en general con mucho contacto con el mundo ferroviario, esa es la verdad. O sea, sí le interesaba el mundo ferroviario por muchas razones, político-culturales, lo llamaremos así. Y entonces, me contó Carmen Camacho que una vez fallecido él, intentaron darle, a la estación central de trenes de Zamora, su nombre. Y se lo comunicaron a ella, y ella dijo que, bueno, claro, que era un contrasentido ponerle un nombre, hacerle un homenaje de ese tipo, tan canónico, tan central a una figura que huía de ese tipo de homenajes, ¿no? Que siempre había dicho que lo peor que le podía pasar a un escritor era que le pusieran, a una calle su nombre, y al fin y al cabo esto era parecido, ¿no? Que era una forma de matarlo. Así que ella lo que propuso fue poner su nombre entre interrogaciones. Dijo: "Sí, acepto, pero con la condición de que la estación tenga el nombre entre interrogaciones". Entonces, la idea era genial, porque uno se imaginaba como viajando para Zamora desde Granada y que en la típica voz grabada del tren se escuchara: "Nos dirigimos hacia Agustín García Calvo", con lo cual se introduciría como una tensión terrible, porque era: "¿Realmente vamos para allá? ¿Es esa la estación? ¿Será otro su nombre? ¿Será esa hacia la ciudad a la que vamos?". Con lo cual producía una perturbación del propio viaje y una especie de performance permanente, si realmente lo hubieran logrado. Y bueno, creo que el nombre no lo tiene la estación de Zamora, o sea que no aceptaron la oferta, eso que habría sido como una intervención performática, permanente, pero en realidad tampoco sé si fue ella la que hizo esa propuesta o porque en algún sitio lo he leído por ahí, puede que él mismo rechazara el ofrecimiento, que se lo hicieran a él en vida y lo rechazara, no lo sé. Aquí hay algo de teléfono roto, pero en todo caso me encantó la posibilidad. Em, bueno, pues hablando un poquito de la propuesta de Jordi, y como lo señala él, el nombre propio y las posiciones de Agustín García Calvo fueron excepcionalmente representativas de la cultura de la plaza. Creo que esa perspectiva es muy reveladora. Dice Jordi, porque habían sido nulamente representativas de la cultura de la transición. Las posiciones contraculturales de la transición pasaron por esta vía a convertirse en posiciones de referencia post-transicional. Y dice Jordi, en medio del mundo de la España post-transicional, García Calvo era el único que andaba del derecho. Era repentinamente el centro de un canon boca abajo. Esto explica también el morbo que para mí, que me despertaba a mí en concreto, Agustín García Calvo. O sea, yo soy de diciembre del 79, yo fui una niña de la transición y la transición me genera, la reacción en mi relación con la transición es muy fóbica, es muy fóbica. Entonces, precisamente porque quizá también la relación con la cultura de mis padres y del país
al que ellos pertenecían, ha producido en mí ese efecto, que es, diría, visceral, y no solo políticamente visceral. Entonces, encontrarte de repente a esta figura produce un efecto también muy magnético, de esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que devuelve a su sitio mi fobia o la vuelve una contrafobia. Así que me encanta también la referencia de alguna manera de dos libros de este, porque para mí son los dos libros más interesantes que yo he leído sobre contracultura y transición son este de Jordi y también el de Germán Labrador, al que el propio Jordi se refiere, Culpables por la literatura, sobre imaginación política y contracultura en la transición española, ¿no? Y ahí es donde Germán Labrador pues, nombra como ciudadanía libertaria a ese sujeto contracultural de una democracia española indefinidamente por venir. Y habla Germán de ese vínculo irresuelto en las insurrecciones pasadas y presentes de una tradición emancipatoria. Em, bueno, me interesa también cómo afirma Jordi que ya en el siglo XXI la cultura post-transicional reconoce y nombra esa ética civil, libertaria, pero recuerda también la necesidad de no definirse en relación a ningún canon para que el enemigo no dicte también nuestras formas de disentir. Desde su relación, hay otro personaje que podríamos considerar antagónico a Agustín García Calvo, al que probablemente, bueno, seguro que Gerardo, en realidad, Gerardo, claro, lo tiene que conocer de sobra, Rubén Bonifaz Nuño. Rubén Bonifaz Nuño fue también, como Agustín García Calvo, profesor de latín, un gran traductor y una figura muy institucional en los años 60 y 70 vinculada a la Universidad Autónoma Mexicana. Y me interesó mucho porque siendo la figura de Rubén Bonifaz Nuño una figura ultra institucional y en ese sentido antagónica, los dos tradujeron a Catulo y tradujeron a Catulo eh, em, en un momento de insurrecciones estudiantiles. ¿Por qué traducir a Catulo en un momento de insurrecciones estudiantiles? ¿Por qué suscitaba Catulo eso, no? Y aquí es donde me gustaría pensar en el vínculo entre el amor y el odio, las dos figuras, porque se habla mucho de la importancia del amor en la poesía de Catulo, pero Catulo fue también un poeta del odio, y cómo sucedió eso, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, es conocido que en paralelo a su labor como traductor, el propio García Calvo fue desarrollando en diferentes ensayos una teoría de la traducción y una reflexión sobre su propia práctica de la disciplina, ¿no? Su aspiración declarada durante la traducción de la Ilíada fue dar a los hablantes actuales una impresión análoga a la que el texto homérico le ofrecía a los hablantes de la Koine. Y Agustín García Calvo estaba muy interesado por producir un texto análogo al original, pero sobre todo en su sonoridad. Hay un texto muy relevante sobre su teoría de la traducción, que es el que da pie al título de Jordi, de su libro y con el que él dialoga constantemente, titulado Cómo hacer vivir a los muertos, donde Agustín García Calvo se adentra en la vieja polémica sobre la imposibilidad de la traducción poética, afirmando que dicha imposibilidad proviene de hecho de la imposibilidad de la comunicación entre las lenguas. Para García Calvo, las lenguas más traducibles son aquellas que atañen a su uso más racional, consciente y pragmático, dice esto, ¿no? Racional, consciente y pragmático. Aquí yo creo que Agustín García Calvo, para mí, hace una distinción entre lenguas que considera más racionales y otras menos racionales. Yo no considero que haya unas lenguas más racionales que otras. Honestamente, como filóloga, creo que eso no es así. Pero sí que hay usos del lenguaje más racionales, registros, eso sí que lo hay. Pero digamos, no creo que haya lenguas específicas que el alemán sea una lengua más racional que el castellano. O sea, eso requeriría ahora una disquisición muy larga, pero en todo caso, sí que existe un lenguaje científico y académico, y de eso sí que podríamos hablar, cuyo uso es racional, consciente y pragmático, aunque esté impregnado luego de otras muchas cosas. Pero es más, si hablamos de potencia, de una gradación, es más racional, más consciente y más pragmático. El lenguaje científico y académico, no unas lenguas sobre otras, ¿no? Y claro, ese lenguaje es más traducible desde la lógica de Agustín García Calvo que el poético. ¿Quiere decir esto que la poesía es un género esencialmente irracional? No.
Y leyendo a Agustín García Calvo podríamos equivocarnos y pensar que él atribuía a la poesía una mayor irracionalidad. Lo que me interesa es que lo que él le atribuye a la poesía es que trabaja con instancias subconscientes de la cultura. Lo que hace la poesía frente a otros lenguajes, como el académico o el científico, es trabajar conscientemente, repito, conscientemente, insistentemente, con instancias subconscientes de la cultura. Bueno, la coloquialidad oral de la poesía, de hecho, para García Calvo sería el más intraducible de sus elementos, esa coloquialidad oral, y por lo tanto el más importante de ellos. Siguiendo esos planteamientos, yo me pregunto si no podríamos hablar solo de lenguaje y textos más o menos traducibles, sino también de traducciones más o menos institucionales. O sea, ya no se trata solo de textos que sean traducibles, sino que existen las traducciones institucionales, entendiendo institucional, por supuesto, dentro de la lógica de García Calvo, como lenguaje sujeto a los manejos del poder, ¿no? Yo digo que no es extraño que un miembro tan visible de la cultura antifranquista tradujera, por ejemplo, los poemas amorosos de Catulo, un poeta latino para quien el amor era una vía explícita de insurrección. Para Catulo era una vía explícita de insurrección. Toda insurrección procedía para García Calvo de la tradición misma, y también me gusta mucho cómo aquí entra Jordi tratándolo paradójicamente. Bueno, hay una cosa que me encanta, que la declaras también al principio, como una forma de respeto específica a los muertos, y lo hace citando un texto maravilloso, una forma de respetar a los muertos o de serles profundamente leal, es si hace falta hablar mal de ellos, contradecirlos, discutirlos. La devoción, a un muerto es una forma de reiterar su muerte, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso lo haces tú con el propio García Calvo. O sea, te permites también alguna ironía sobre él, y te permites enfocarlo incluso con una figura conservadora, tradicionalista, entre comillas, porque le interesaba verdaderamente la tradición. Buscó la genealogía tradicional de la insurrección. ¿Cuál es esa genealogía de la insurrección? Y eso, me interesa cómo también tanto García Calvo como Bonifaz Nuño tradujeron a los clásicos en esos momentos de rebeliones estudiantiles. En el caso de Catulo, el amor es una vía explícita de resistencia al poder, y quiero recordar, no es extraño que los poemas de Catulo formaran parte del tríptico de Karl Orff Triunfi, que también integraban los Carmina Burana. Mucho menos célebres porque el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió su presentación, los Catuli Carmina, o sea, no los Carmina Burana, sino los Catuli Carmina, incluían flirteos impudorosos entre el coro femenino y el masculino, con palabras sexualmente explícitas, crescendos musicales que culminaban en un ostentoso clímax. Y bueno, García Calvo pensaba que la fuente misma de esa rebelión sexual, y quizá también de todas las demás, procedía de la tradición. La potencia insurreccional del amor que vio García Calvo en Catulo, como decía antes, se complementaba con su antagonista, el odio. Porque ¿acaso no es el odio un motor semejante al amor en los poemas de Catulo, que son tan deliciosamente insidiosos, tan maledicentes y tan depravados? Esto me importa. Catulo atacaba con la misma pasión con la que amaba. Las últimas palabras de Catulo a Lesbia no son buenas. En el Carmen 11 pasa del epigrama injurioso a la elegía amorosa. Y para expresarlo, Catulo escoge la misma forma métrica que había utilizado para dar cuenta de los comienzos prodigiosos de su pasión. Escoge la misma estrofa, la sáfica. Tras yacer con 300 adúlteros, la amante no se vuelve hacia su amor, que ha caído por culpa de ella, como una ruina sobre la que pasa el arado. La pasión con la que canta al auge del amor es la misma con la que canta su destrucción. Con la misma. El amante que yace solo y destruido es al final un héroe mítico reducido a las ruinas del amor. Y aquí, de nuevo, de la mano de Jordi, me acuerdo de la cita del anarquista español Durruti, que decía, las ruinas no nos dan miedo, las ruinas no nos dan miedo. Como ha señalado también Jordi, Agustín García Calvo fue, a su manera, un poeta de la destrucción. Y la destrucción fue mi Beatriz, decía él, recordando a Mallarmé. Aunque lo que destruyera García Calvo fuera al poder dentro de sí,
para la resurrección del cuerpo ausente del deseo, y sin olvidar que para no envejecer tan mal como otros 68istas, la destrucción, dice Jordi, necesita estar acompañada de un ejercicio de atención y pensamiento. Creo que contra la traición de toda traducción, Agustín García Calvo, lo que más le importaba, más que la literalidad y más que la fidelidad, era la lealtad. En el fondo, la lealtad tiene algo de fidelidad más profunda. Las polémicas que generaron sus traducciones de los clásicos se explican desde la naturalidad con la que rompieron la corrección lingüística, con la meta de ser leales a lo que la lengua hablaba en los textos que tradujeron. Y bueno, traducir, decía García Calvo, es resucitar a los muertos. García Calvo trabajó, según él mismo declaraba, para que la Ilíada suene, es decir, no para enterarnos de lo que dice, que no tiene importancia ninguna, sino para hacerla sonar. Hacer sonar la palabra fue para él hacer vivir a los muertos, porque no otra cosa que muertos están los clásicos venerados, con quienes no se discute, a quienes no se insulta, como hacían los personajes de Canetti, que cita al principio Jordi, recordando al amigo común fallecido. Es mucho más fructífero en ese sentido traducir con amor que con veneración, porque el amor es la fuerza insurreccional con la que se hace vivir a la palabra muerta contra la momificación de la literatura. Como ha señalado Jordi, la contracultura libertaria de la transición respondió al viva la muerte del franquismo con un vivan los muertos. Escuchar a los muertos, a la palabra enterrada, fue entonces y seguirá siendo un gran objetivo de la poesía. Quizá desde posiciones semejantes puede leerse la poesía como una acción vital de la palabra, capaz de devolver su presencia a los muertos, pero también a los ausentes, a los que no tienen parte, a los que faltan. Y aquí, ya antes de pasar la palabra, porque seguramente no sé cuánto he ocupado, Gerardo, porque han sido ya los 20 minutos. Sí, más o No te menos, escucho. pero si quieres Más o ir menos. Bueno, concluyendo, pues sí. estamos bien. Brevemente quería recordar quizás dos cosas sobre las que podemos hablar luego, a lo mejor, Jordi, que son las concomitancias de todo lo que he estado hablando sobre la vida de la palabra y el proyecto del seminario Euraca de María Salgado. Antes hablaba de cómo en realidad tú mismo te has cruzado en muchas ocasiones, en distintos momentos de mis 2 o 3 últimos años sin que nos conociéramos, pero bueno, uno de ellos también a través de la figura de María Salgado. Entonces podemos hablar de ella. Pero también me gustaría hablar de José Emilio Pacheco, del poeta José Emilio Pacheco, que tenía una idea de la traducción también muy singular y que para mí conecta con la de Agustín García Calvo. Porque José Emilio Pacheco decía que en el fondo un clásico es un autor muerto y un libro clásico es un autor fosilizado. O sea, que ha perdido su poder de acción. La palabra de un clásico ha perdido su poder de acción, está momificada. Y eso en parte es porque su traducción y sobre todo la crítica que va rondando y glosando ese clásico le ha robado la vida. Entonces él decía que a veces una traducción no literal, sino una traducción que busque la música de la palabra, su sonoridad, pero también que discuta incluso, que discuta ese clásico, implica una resurrección, una vuelta a la vida de ese clásico. Y era un autor que él mismo estaba discutiéndose siempre a sí mismo. O sea, José Emilio Pacheco, por ejemplo, vivió corrigiendo sus primeros poemas, no solo porque quizás fuera un neurótico, como lo eran otros grandes correctores de su propia obra, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, sino porque él decía que uno tiene derecho a discutir con quién fue, porque porque el pasado no está muerto, porque el pasado sigue vivo, y que en el fondo es mucho más interesante esa discusión viva que la sacralización de las obras del pasado, porque la sacralización también mata a lo que uno ha escrito, ¿no? Y él tenía también esa idea de la traducción como una discusión de las obras del pasado y una vuelta a la vida. Y bueno, quería decir muchas más cosas, pero lanzo estas sobre la traducción, sobre Agustín García Calvo y la vida de la palabra, y luego quizá podamos hablar de Uraca y de todo lo que queráis. Bueno, gracias por tu maravillosa intervención, Erika. Mucho, mucho que discutir, ¿no? Pero bueno, Daniel, te cedo la palabra y seguimos, ¿no? Bueno, pues hola a todos y gracias a Gerardo por invitarme, a Jordi por escribir un libro tan maravilloso y a Erika por lo que acaba de
de sugerir, que han sacado muy buenas ideas, yo creo, entre lo que has dicho ahora y lo que vendrá después, ¿no? Como conversación. Yo quería referirme, así en primer lugar, a un rasgo muy interesante del libro que también Erika ha hecho, ¿no? Que es ponerse en relación a la lectura, no solamente hacer un estudio más o menos académico, ¿no? De historia de la filosofía, de historia de la literatura, de lo que sea, sino poner la carne en el asador, ¿no? Y es muy interesante que en ese comienzo, en esa presentación que hace Jordi Vital, eh, le ocurre una cosa que a mí también me ha sucedido, ¿no? Vitalmente, y es esa extrañeza respecto a Agustín García Calvo, su figura, su entorno, su obra, como una especie de rechazo, ¿no? Incluso de una especie de inaccesibilidad primera en torno a a su obra, a sus gestos y que tiene un rasgo generacional muy fuerte. Yo soy del año 94, pero aún así, a pesar de que mi formación o mi madurez política también se da quizá en ese 15M o esa eclosión de la primera juventud, ¿no? Más consciente, también me pasa ello. Ahí conocí a Agustín García Calvo pues, a través de sus poemas, de alguna de las canciones interpretadas por Chicho, ¿no? Pero toda esa parte más de su figura extravagante, todo eso me rechinaba mucho, ¿no? Me causaba esa misma sensación que narra Jordi muy bien y que me hizo mucha gracia, ¿no? Ver también. Y que en el fondo él analiza que tiene que ver con ese rechazo, con esa ilegibilidad interesada, desde luego, de la contracultura y de la gracia de la transición, ¿no? Por el propio movimiento de una ola cultural reaccionaria, del consenso, ¿no? A favor de las democracias instituidas, tal como son, ¿no? Tal como la hemos vivido, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, yo parto de esa situación también, pero yo sobre todo vivo con más intensidad existencialmente, ¿no? Y me acompañan las lecturas de Agustín García Calvo ya de una manera más, eh, ya sin ese rechazo, ¿no? Después del 15M, ¿no? En el lento declive de todos esos futuros del 15M y sobre todo fuera de su lado más institucional. Yo en ese sentido, a lo mejor me sitúo más en un lado, lo hablaba con Gerardo el otro día un poco humorísticamente, más subpolítico, subcultural, ¿no? No era la contracultura, sino dónde me he situado yo. Pues, por ejemplo, viviendo en Granada, también estuve estudiando allí, pero también formé parte de comunidades subculturales, subpolíticas que se movían por allí hace ya unos años, y luego también en Cádiz, en otros lugares. Y desde ahí leíamos que el momento de los 2018, 2019 hasta el 2020 sería otra de esas oleadas, ¿no? Que también se describen en el libro, esas oleadas de acontecimientos donde la muerte desaparece o se pone al menos en cuestión, más que desaparecer, ¿no? Que podía conectar con el 36, puede conectar con la transición y su contracultura y sus ácratas, puede conectar con el 15M y pocos añitos después con esa oleada a nivel internacional, ¿no? En el que vemos que hay múltiples revueltas, en el que el feminismo cobra una fuerza importantísima, ¿no? Y que con el momento de la pandemia y el auge del belicismo también queda detenida, ¿no? También es vencida otra vez, ¿no? Con una aparición de la muerte muy fuerte, con esa muerte metafísica, ¿no? Con una muerte bueno, y también física, ¿no? Estamos hablando de guerra, estamos hablando de pandemia, en fin. Desde ahí me parece que este libro nos permite no solo eso, rescatar una figura intelectual, entre otras, ¿no? En el catálogo y la enciclopedia de las mismas, sino es un libro que nos permite ver dónde estamos, ¿no? Y pensar dónde estamos. Y eso me parece que es uno de los rasgos más apasionantes del texto y que hace que lo leas con mucho gusto, ¿no? Yo, la verdad, lo disfruté, lo tenía pendiente desde hace unos años con varios amigos que me lo habían recomendado, aparte de Gerardo en este momento, y que también provienen a lo mejor de este mundo, ¿no? De esta experiencia que yo he intentado describir y que ha tenido su momento álgido en estos años 2018-2020. Y bueno, pues desde ahí sí que me gustaría comentar un poco qué rasgos más interesantes de los que destaca Jordi, del que están ya en la obra de García Calvo, como de otros que voy a sacar yo, que también están por ahí presentes de mis lecturas del propio Agustín. Pues bueno, comentar un poquillo qué cosas de esas me parecen que son interesantes para volver a pensar una ofensiva contra la muerte, ¿no? ¿Cómo podemos volver a matar a la muerte si es que podemos hacerlo, ¿no? Más allá de esta derrota en la que estamos y en la que por lo demás, al menos en España, ¿no? Lo que vuelven son las recetas de nueva política, ¿no? Mientras que Agustín García Calvo nos había enseñado que quizá hubiera algo así como una hiperpolítica o una infrapolítica en el que la vida cotidiana tiene una importancia fundamental.
¿no? Pues vemos otra vez como pues, los neosocialismos o los nuevos partidos socialdemócratas vuelven una y otra vez a la lucha por la hegemonía, a la lucha cultural, incluso contracultural, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese infracultural, ¿no? Ahí es donde me gustaría ir y yo creo que este libro apunta a muchas cosas muy interesantes, ¿no? Con todo esto. Me parece muy interesante, ¿no? Que se hable de que en el corazón anárquico del país de la anarquía, ¿no? Que es España, olvide tan a menudo, ¿no? Todas estas figuras y todas estas experiencias, incluso las exporte solamente del extranjero, ¿no? También se refiere a eso Jordi cuando habla de que en el 15M pues, la mayor parte de la gente, ¿no? Pues tenía sus referentes del izquierdismo francés o de otras experiencias extranjeras, ¿no? Cosa de la que también he vivido yo, ¿no? Y que con el tiempo, pues bueno, también es interesante echar esa otra mirada a lo que hay por estos recovecos, ¿no? Por la noche española, ¿no? Como dice Ángel González, me parece muy, muy bonita esa expresión también, más allá de cualquier nacionalismo, ¿no? De un tradicionalismo que no ha de entenderse en el sentido más tenebroso de la palabra, ¿no? Bueno, entonces esas cuestiones las he clasificado con unos titulitos. La primera de ellas, pues, sería la deserción o negación como primer paso, ¿no? Ante todo, para situarnos en el momento en el que estamos. Pues se hace referencia a la traición, ¿no? Como Agustín hace hincapié en traicionar a la clase a la que se pertenece, traicionar así la identidad consigo mismo como clase obrera o como burgués, ¿no? Por supuesto, la contracultura también se nutría en ese sentido de gente de todo tipo. Y se avanza, ¿no? En ese sentido hacia una traición generalizada de todas las categorías identitarias, ¿no? Traicionar a lo que es hombre del hombre, traicionar a lo que en uno es mujer de la mujer, devenir algo así como unos niños tan promiscuos como inocentes, ¿no? Eso me parece muy interesante, esa idea. Y en fin, pues una apuesta, bueno, traicionar también la identidad estudiantil e incluso la de profesor, ¿no? Indiferenciarlas, ¿no? A través de esas asambleas abiertas en las que participa Agustín constantemente, que reflotan en el 15M y que en sus ecos posteriores se transforman, ¿no? Pero que también se basan en esa experiencia compartida de lo cualquiera, de lo que no es sujeto, ¿no? Frente a la apuesta del sujeto de la política institucional o de la vieja política basada en la hegemonía. Eh, en segundo lugar, bueno, pues como método, ¿no? Como metodología táctica, la conspiración. Me parece que uno de los textos primeros a los que yo tuve acceso de Agustín García Calvo y que más enigmáticos me parecían, yo estudiaba en Salamanca por aquel entonces y tenía muchos compañeros de Zamora, ¿no? Que me traían el texto ese tan raro de una comuna antinacionalista zamorana. Y yo me decía, ¿esto qué será? Pero bueno, qué disparate, qué disparate. Y bueno, es un texto que he estado releyendo hace poco cuando me comentó Gerardo que pretendía hacer esta conversación a la intemperie y estaba yo pensando releerlo y me pareció muy interesante cómo ese texto revaloriza otra vez el anonimato compartido, incluso más allá de la lógica de la asamblea, ¿no? Me gustaría también ahí leerte, Jordi, el texto, ¿no? Que también ha hecho referencia antes Erika sobre la paciencia de la acción, las asambleas. Bueno, sí que a través de Amador, de Fernández Sabater, pues sí que he tenido alguna conversación sobre ese libro. Y no sé hasta qué punto, incluso yo creo que en este punto, Agustín y la contracultura también van más allá de ese aspecto asambleario o democrático y abren incluso otra perspectiva, ¿no? Que también está en otros autores como Agamben o de una manera más praxeológica, si se quiere, en Tikkun, el Comité Invisible, etcétera, ¿no? Como ese tipo de experiencias son incluso en las que veo que proliferan de una manera más abundante en esos finales del 15M y que sin embargo son las que menos presencia tienen, evidentemente, porque buscan de una manera consciente esa oscuridad, ¿no? Esa invisibilidad, lo cual no quiere decir que se deje de lado la participación, ¿no? Que quizás puede ser lo más interesante de esa idea de democracia abierta o democracia por venir, sin ser ya democrática, quizá, ¿no? Porque hay también una crisis implícita de ese concepto y también desarrollada, ¿no? Por parte de muchos de estos autores que he mencionado, pero también por el propio Agustín García Calvo, ¿no? En sus manifiestos anónimos, ¿no? De la Comuna Antinacionalista y en otros. En ese sentido, me parece muy interesante la expresión que se utiliza, ¿no? Tanto en el libro como el propio Agustín, ¿no? De esa luz que medra en la noche, ¿no? De esa noche que a su vez eclosiona de vez en cuando a plena luz del día y permite generar
unas transgresiones de nuevo tipo, ¿no? Una transgresión que ya no es la identidad de quien quiere forjarse una nueva subjetividad, de quien quiere romper algo, ¿no? Sino aquella transgresión que genera una forma de vida a otra, que sencillamente pretende deshacerse de su figura, de su rostro, ¿no? Como también decía Foucault. En tercer lugar, a qué se aspira, ¿no? Hacia dónde, en qué terreno, más allá de la táctica de la oscuridad, qué ocurre en esa noche, ¿no? En esa noche oscura, tan mística como a la vez depravada, ¿no? Bueno, pues es el cultivo de una sensibilidad ética revolucionaria, ¿no? Que llama Agustín con mucha jocundia, ¿no? La jodienda, el arte de la jodienda, o el buen amor, cuando se pone más simpático, menos cañí. O la orgía, la pereza, el arte de vivir, ¿no? También las referencias a Gracián en el texto de Jordi me han parecido muy acertadas y yo creo que hay un aspecto muy barroco eh, en esta figura, ¿no? De este profesor tan atípico y en su círculo, ¿no? Y luego también ver en esto todo un aspecto afirmativo, ¿no? Más allá de la negación que siempre se le suele achacar, ¿no? Incluso sus libros, con esos títulos, siempre no, 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 no a todo, ¿no? Yo creo que en este ámbito hay un aspecto que no es tan utópico, a pesar de que se disfrace a veces con citas muy bonitas o muy utópicas, como el final del manifiesto de la Comuna Zamorana. Por ejemplo, cuando dice, porque entonces, donde no hay ni personas propiamente dichas ni gobiernos democráticos, allí sí que podrían oírse consejos y disuasiones, innecesarias por otra parte y gratuitos como un cantar. Son allí las ninfas de los fresnos las que suelen salirles a los caminos a los jóvenes cuando vuelven por entre los matorrales, y allí les cantan ellas sus canciones de leyes sin sentido y sus consejos musicales. Bueno, en textos como este, aunque no se afirme nada en concreto, ¿qué es que se afirma? ¿Quién son esas ninfas? ¿No? Esto es poesía, esto no es un proyecto político, esto no es empleable en una campaña electoral, no vale para la nueva política socialista. Sin embargo, hay una afirmación de todo esto que he mencionado, ¿no? De este arte de vivir, de esta apuesta por un buen amor realizado en la sombra y que posiblemente irrumpa, ¿no? En la vida cotidiana del común de las gentes en la medida en que se practique, en la medida en que se tome en serio, ¿no? ¿Qué más cositas? Bueno, también en relación me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Erika, como decía antes, sobre el tema de las traducciones. También yo, en mis primeros pinitos con Agustín también tuvieron que ver con eso, con la traducción de Rerum Natura, ¿no? Madre mía, estoy tonto, no me sale. Eh, bueno, ayudadme, por favor. Lucrecio, lo De de Lucrecio, Lucrecio. eso es, sí. Lucrecia, sí. Muy bonita traducción. Y todas las referencias que hace Jordi a la canción popular, ¿no? A la importancia que le da Agustín a que los jóvenes vuelvan a cantar coplillas, a que expresen todos sus descubrimientos en el ámbito de la afirmación utópica, pero también en el de la negación, que se evidencien, ¿no? En la música, sobre todo, ¿no? Esa importancia que le da me parece maravillosa y me parece que estaría bien apuntar algunas figuras, ¿no? Que han seguido esto. Jordi menciona, pues, eh, que ha tenido su continuidad esto en la actualidad. Podríamos decir también que figuras como Pablo Destrucción, Lorena Álvarez, Romero Martín, Emilio José, incluso el Niño de Elche con algunas de sus intervenciones y performance han seguido esa línea y me parece que está muy bien hacer una genealogía de ellas, ¿no? Remontarlas a las canciones de Chicho, que es un gran intérprete de los poemas de Agustín, pero también de una figura muy olvidada que no está tampoco en el libro de Germán Labrador, que es Javier Crae, que me parece que es otra de las figuras más relevantes de esta contracultura y de esta Gracia, sobre todo en su lado menos destructivo, ¿no? Frente al pacto con el diablo que hace Leopoldo María Panero, por ejemplo, u otros, la figura de Crae y Chicho son más luminosas y quizá nos den una pista más interesante para estos momentos de necropolítica que vivimos, ¿no? Y en este sentido, volver a resucitar esta tradición de la copla, de lo musical, podría tirar más por ahí, ¿no? Quizá leer a Panero en estos momentos hable más de una actualidad que rechazamos que de una apuesta ética posible, ¿no? Que parece más
el cajón del desastre al que podemos ir, ¿no? Pues bueno, es una advertencia quizás. Si no vivimos esta utopía o si no la ponemos en práctica desde una infrapolítica distinta, acabamos así, ¿no? Acabamos medicados, acabamos reclutados en el frente ucraniano, quién sabe, ese tipo de cosas. Bueno, y en fin, como una síntesis de todo este pensamiento, eh, García Calviano me parece que la idea o el concepto de destitución que ha estado flotando y que se ha desarrollado mucho en la pasada década también, en torno al cual pues ha habido muchos debates post-15M también aquí en la península. Me parece que reflejan bien todo eso en el libro de Jordi, ¿no? Hay un concepto incluso de García Calvo, la futuación, ¿no? Que sería una manera de joder al poder, ¿no? Me parece que también sería un sinónimo de esa destitución, dicha con nuestro castellano más alegre y maravilloso, ¿no? ¿Y con qué estrategia nos encontraríamos aquí? Pues con un ataque al poder que no es frontal, con un ataque que es precisamente una destitución, ¿no? Agustín insiste mucho en reiterar la ley, llevarla a su extremo. No está muy lejos de la Agamben, ¿no? Leyendo a San Pablo encuentra una estrategia de poner el poder venciéndole en sus propios términos, ¿no? Un ascetismo de la práctica de la libertad, no gritar tanto libertad, sino trabajar y trabajar hasta que la propia libertad, o sea, hasta que la propia ley grite libertad, ¿no? Me parece que es muy interesante este planteamiento, que también lo aleja del planteamiento más autodestructivo del pacto con el diablo de la otra cara de la contracultura y de la creación, ¿no? Como la que he mencionado, de Leopoldo Panero, que es mucho más destructiva, ¿no? A mí me gusta mucho el García Calvo que habla de la duración, cuando nos advierte también al final del manifiesto de la Comuna Zamorana, que duremos como sea, como asnos, ¿no? Que también es otra figura que me parece muy relevante, ¿no? La del asno como forma de resistencia que se mantiene ahí una y otra vez entre los senderos, que se niega a trabajar, incluso aún así trabaja, ¿no? Por negarse, porque podría ser incluso más cómodo obedecer, ¿no? Y sin embargo, sigue negándose. Bueno, en ese sentido, yo creo que es un libro muy completo que recoge muy bien todo este conglomerado de aspectos diversos de la obra de García Calvo. Y como única crítica, a lo mejor, o algo, un aspecto para discutir, sí que querría volver a mencionar ese aspecto, ¿no? De que quizá en García Calvo y en todo este ámbito de los ácratas haya una dimensión más subrepresentativa todavía que la de la democracia por venir, ¿no? Y de ese relato que está muy presente, sobre todo en el libro de Germán, ¿no? Y que tú, Jordi, pues recoges, ¿no? Y dialogas con él. También está en Amador, por supuesto, en sus libros sobre el 15M, ¿no? No sé hasta qué punto, por ejemplo, quienes como yo venimos de ese otro momento posterior al 15M, quizá, lo hemos discutido más o no nos atrae tanto precisamente porque ha generado muchas confusiones, muchos, muchos caminos sin salida, ¿no? En torno a lo que la condición de un ciudadano libertario puede ser, ¿no? La cooptación por parte de partidos socialdemócratas que finalmente acaban generando los mismos problemas y volviendo al mismo punto del que se partía, decepciones individuales y sobre todo éticas muy fuertes con todo eso, o la imposibilidad de pensar eso a veces, ¿no? En torno a cómo es la democracia que está por venir, pues dejamos que todas estas otras cuestiones de la jodienda o de la amistad cotidiana o de lo que ocurre en la invisibilidad no sean lo que se pone en el centro. Bueno, un poco eso. Eh, y aún así, bueno, pues como conclusión, yo creo que sería muy importante volver a pensar este mesianismo del revés, que es el de matar a la muerte, el de pensar entonces algo así como una infrapolítica hiperpolítica, ¿no? Que vuelva a aparecer a la luz del día precisamente por saturación de la noche, ¿no? Y no solo por sacar otra vez a colación o a la palestra política los cadáveres de los individuos que viven socializados a plena luz constantemente, ¿no? Que carecen de noche, que carecen de sombra. Me gustaría pensar entonces si es posible, ¿no? O si sería posible volver
hablar de algo como una conspiración de la inteligencia, como hace Jordi, ¿no? Para destruir España en el sentido de ese Estado negro con un pasado de represión y de destrucción del hilo rojo, ¿no? De las insurrecciones, de los acontecimientos que hemos visto y que hemos mencionado a lo largo de esta charlita. En fin, ver cómo podemos devenir otra vez niños negativos en función del poema tan bonito de Rafael Sánchez Ferlosio, con el que cierras el libro, que me parece precioso y me parece que sería una figura con la que mm, empezar todas las clases, ¿no? De filosofía y de pensamiento político en la actualidad. Y bueno, también pues en ese sentido me gustaría acabar con otro parrafito de Agustín que me maravilla, ¿no? Y que dice así: ¿qué tiene pues que perder uno para que así tema jugársela aunque sea la más incierta y desconocida de las cartas? De una vida que en verdad es una muerte, ¿qué otro mejor uso cabe sino dedicarla a negar la muerte? Pues nada, muchas gracias y a ver qué hablamos a continuación. Excelente, Daniel. Gracias por tu intervención, ¿no? Creo que hay mucho sobre la mesa. Me parece que, digamos, hay una vertiente, ¿no? Que estaría ligada a la dimensión ética del lenguaje y lo que supone la práctica de traducción, ¿no? Como mencionó Erika. Digo, no quiero tampoco reducir las intervenciones, ¿no? Y en el caso de Daniel también bueno, una insistencia, yo creo, a dos cosas, ¿no? Por un lado, a la cuestión entre, esa dicotomía, ¿no? Una especie de dialéctica ahí sumergida entre cultura y contracultura, ¿no? Pero que también yo creo que a partir de ahí se deshila, ¿no? Yo creo que a lo que apuntaba Daniel era ¿dónde estaría García Calvo hoy luego del gran ciclo que va desde la transición al 15M, ¿no? Es decir, si la distancia de nosotros, ya no decir el propio autor, ¿no? Ya no decir a ti, Jordi, si podemos empujar o decir algo sobre García Calvo en este momento, ¿no? Fuera, digamos, de ese círculo epocal, ¿no? Entonces yo pusiera mi dedo ahí, en esas dos cosas, pero además de eso, Jordi, también te quería preguntar, ya dado que muchas personas que van a estar escuchando esto no habrán leído el libro, ¿no? Y efectivamente tú ejercitas al comienzo, me parece a mí, una de las cosas más bonitas del libro, porque justamente lo aleja de toda supremacía del discurso universitario, ¿no? Y de la alta retórica de ese tipo de discurso, es que practicas una especie de ejercicio autográfico, ¿no? Bastante potente y explícito, ¿no? Entonces, obviamente algunos de nosotros ya sabemos un poco desde dónde emana, ¿no? Tu interés y tu reflexión sobre García Calvo, pero si quizás pudieras en lo que vas a decir también incluir algo sobre la génesis, ¿no? Del proyecto y sobre todo la manera en que está diseñado el libro, ¿no? No tanto el interés por García Calvo, ¿no? Sino cómo llegaste a esta elaboración, ¿no? A esta cartografía de situar a García Calvo en una zona de problematización más amplia, ¿no? Que te aleja a ti de una propia osificación, digamos, filológica o meramente universitaria, de explicitar el corpus, ¿no? El monumento del autor o del pensador, ¿no? Vale, pues estupendo. Un minuto nada más, voy a por agua que se me ha acabado y ya trato de decir algo, ¿vale? Disculpa un momentito, un minuto. Sería genial que no volviera.
Esto fue una puesta en escena de algún tipo de niño negativo. Un gesto completamente García Calvesco, ¿no? Es que en realidad correspondería que no volviera. Sí. Sería Ah, su interés. Justo. Bueno, pues, oye, pues no sé, como realmente bueno, pues ya muchísimas gracias por las lecturas, realmente como súper impresionado me quedo, realmente. Y, y bueno, y como por empezar un poquito por lo que plantea Gerardo, lo que ha hecho Gerardo al final, ¿no? Contextualizar un poquillo el libro también, ¿no? Como, y digo, antes de entrar en cuestiones más internas, por así decirlo. Eh, sí que es verdad como que, en fin, aparte de circunstancias personales y mi relación con la Universidad Española también, yo siempre he estado en Francia, luego estuve en Brasil, en fin, he tenido una trayectoria bastante como periférica, por así decirlo, en relación a la Universidad Española y solo hace unos años, unos pocos años que llegué aquí en Granada y bueno, conocido a gente tan bonita como Erika y otras personas, ¿no? Pero que, bueno, que en realidad siempre he estado más bien por fuera de la Universidad Española, ¿no? Y en Francia, en París 8, que es una universidad muy peculiar también, por ejemplo, ¿no? Como es un poco de lo que he bebido. Y entonces, como también estar tanto tiempo fuera, también yo creo que eso, ahí en ese aspecto conecté mucho con Germán Labrador, ¿no? Como que él también, como se notaba que bueno, el desde Estados Unidos, ¿no? Más una especie como de afuera norte, ¿no? Yo una afuera sur, que estaba en Brasil, ¿no? Una afuera más así. Y, y bueno, el caso es que sí que vi como que algo ocurría con García Calvo en España, algo extraño ocurría. Es lo que, una cuestión como casi de olfato, ¿no? Como dice, algo se cuece por aquí, algo ocurre por aquí, quiero tirar de este hilo, no sé lo que hay, ¿no? Como, y porque de repente como en estudios en que parecían que debería ser una figura como central, no aparecía prácticamente como el de Germán, ¿no? O como uno de Francisco Vázquez que hizo sobre la vanguardia, una vanguardia nietzscheana en España, de repente tampoco aparecía, como que García Calvo no aparecía, no había sido desde luego como asimilado por la institución universitaria española de ninguna manera, ¿no? Como era un elemento completamente extraño y ajeno todavía, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, había un grupo como de la tertulia García Calvo, que eran como fans como, pero vaya, como una gente como que sabía todo de memoria, como gente como realmente como obsesionados casi por García Calvo, podríamos decir, ¿no? Y entonces esa especie como de figura misteriosa que me atrajo mucho, ¿no? Como y yo tampoco, en fin, como yo tampoco le leí, ya, bueno, lo cuento un poco en el libro, un poco mi historia personal, que como dice Daniel, con otras personas se ha hablado, que al menos eso me parece que no está mal en el libro, porque es una manera como de lo que yo pretendía un poco de no hablar tanto de mí mismo, ¿no? Sino hablar como tal vez tratar de detectar algo de cómo para mi generación aparecía esta figura de García Calvo, o más bien no aparecía, ¿no? Aunque lo tuviéramos delante de las narices, porque yo lo tenía en muchos aspectos delante de las narices, ¿no? Como realmente en el Café Manuela, que es lo que tú decías, Erika, ¿no? Como ahí, como... eh, y bueno, en diferentes lugares y en la tertulia incluso, y luego en el 15M, desde luego, ¿no? Y bueno, entonces sí que me pareció como que había algo que también tiene que ver con el papel que tiene la filosofía en España, que es un papel muy, muy pequeño en realidad, como no hay debates tampoco extremadamente vivos, no hay no sé, no, hay algo ahí como que precisamente yo creo que la incapacidad de la cultura española de dialogar, ya no hablo asimilar, ¿no? Sino de dialogar con algunos personajes como García Calvo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando también sobre sus relaciones con Bergamín. José Bergamín se podría decir más o menos algo parecido, ¿no? Y son dos de los pensadores más originales que ha dado este país en el siglo XX y que continúan cierta tradición que viene de la República. O sea, García Calvo mostraba que algo se había roto ahí con el franquismo de una manera como muy, muy fuerte y que sigue, yo creo, roto, ¿no? Una vida intelectual, creativa en España que se rompió. Y bueno, y entonces mi libro también como quería un poco, joder, mostrar, mirad esta riqueza, mirad este pensamiento como tan interesante, tan original, ¿no? Como que no tiene nada que envidiarle a Deleuze o a Gamben o lo que sea, realmente. Pero luego en nuestro país esas cosas son muy difíciles, ¿no? Como
¿no? Fijémonos en Foucault o en Deleuze, el papel que ocupan en Francia, ¿no? Y aquí estos son como completamente marginales, pero vaya, como nada más no poder, ¿no? Entonces eso un poco lo que me apetecía era como meter un poco una cuña por ahí, una especie de cuña, a ver si algo salta en la cultura española, que desde luego es muy difícil que salte, ¿no? Lo que creo es que desde luego es muy difícil que salte, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Fracasando, ¿no? Fracasando una y otra vez, ¿no? Como decía García Calvo, enorgullécete de tu fracaso, ¿no? Como también este poema tan bonito, ¿no? Como es el fracaso. Bueno, un poco eso sobre las circunstancias o lo que me motivó para escribir este libro y relacionarlo con ese movimiento del pensamiento negativo que yo creo que fue muy importante y muy original y no era simplemente el diccionismo este, ¿no? Y que figuras, por ejemplo, como Sabater, que también hablo bastante del libro, Fernando Sabater, ¿no? Como toda su primera producción, libros como Para la anarquía, La filosofía tachada, no sé qué, unos libros muy interesantes, muy en los 70 en las líneas potentes de la producción filosófica mundial, pero al mismo tiempo también con ese aspecto anarquista que se estaba como cociendo una especie de nuevo anarquismo, una relectura del anarquismo. Todos esos libros, el propio Fernando Sabater nunca habló de ellos, renegó completamente. Siempre es como echar un poco lo que en el libro hablo un poco de las fuerzas comunes contraculturales, ¿no? Como echar como lo incómodo y tal a la fosa común, romper con eso, ¿no? Y hay algo ahí como en este país un poco complicado con todos esos asuntos, yo creo, ¿no? Y bueno, otra línea más es lo del 15M, que es verdad, por lo que decía Daniel, y por llevar también un poco las cuestiones actuales a lo que habéis dicho un poco también, como cómo García Calvo puede tener algo que decirnos ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que yo, claro, como yo me involucré mucho en el 15M y en diferentes niveles, ¿no? Y también de un nivel teórico, filosófico, ¿no? Tratando un poco de que algo de ese movimiento también como quedara un poco en la cultura simbólica, filosófica, de alguna manera, ¿no? Y meter otra cuña ahí, siempre metiendo cuñas, ¿no? Y bueno, y el caso es que eso como que en el 15M, yo es verdad que también como en el libro también tiene un papel importante, ¿no? Y era como profundizar en lo que yo veo como una especie de sub 15M, por hablar un poco como tú, Daniel, decías subpolítica, subcultura, pues una especie de sub 15M, que no es el 15M que dio en Podemos y todo eso, yo en eso no, nunca he tenido la menor relación ni el menor interés, yo nunca me ilusioné con esas cosas, no entendía cómo realmente, en fin, todo eso me pareció muy extraño, pero aparte de todo ese movimiento, digamos, político, representativo, democracia, de renovar la izquierda española y todo eso, ¿no? Yo creo que sí que hay una especie de devenir más subterráneo del 15M que yo es con el que más me identifico, ¿no? Y eso pasa mucho, como decía Erika, ¿no? En la poesía, en la cultura, ¿no? Lo que decía el de Uraca, o sea, en modificaciones como culturales, como más profundas así, que me parece que ahora mismo está lo más interesante, ¿no? Como más que en la política, que además, como ya con lo último de Rejón, ya es que es como en plan, en fin, ¿qué más se puede sacar de ahí, ¿no? Como yo creo que muy poco. Pero sí que es verdad que hay cositas, ¿no? Como, por ejemplo, en el libro también cito el libro de Rocío Lanchares Bajardí, por ejemplo, un libro muy interesante que se llama Hotel Madrid, Historia Triste, que ahí hay un 15M como con el que yo me siento mucho más cercano, ¿no? Y es un 15M, pues eso, más subterráneo y todo eso, pero yo creo que es el que está tal vez haciendo algunas modificaciones de fondo, ¿no? En las cosas, ¿no? Que no esta especie de vía más superficial que no sé, que tampoco llega a ningún lado, ¿no? Y bueno, pues enlazar un poco con lo de Daniel, eh, que decía al final un poco qué hacemos, ¿no? O qué García Calvo nos puede decir hoy, ¿no? Como ahora que no estamos ni en el 15M, y que en cierto modo todo lo que, todos los efectos de ese acontecimiento un poco se han ido apagando, en cierto modo, ¿no? Como y vivimos en un momento más bien como un poco más desesperante, ¿no? En cierto modo, ¿no? Porque al mismo tiempo está la crisis de legitimidad y de gobierno por todas partes, la crisis democrática, o sea, eso es una cosa como por todos lados, ¿no? Una situación casi anárquica, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad como que no hay ninguna fuerza de izquierdas capaz de enfrentar eso, ¿no? Que parece más bien como que es
una anarquía mala, ¿no? Una especie de anarquía como del Joker, ¿no? Así como estas imágenes estúpidas de la anarquía, como un caos ahí como tal, ¿no? Como, y de que la gente se mata una a otra, ¿no? No sé qué, ¿no? Como, bueno, una anarquía de ese tipo, ¿no? Como, pero no una anarquía como podemos hablar de la tradición, digamos, del comunismo libertario, ¿no? Nada que ver con todo eso, ¿no? Y yo sí que es verdad, como que ahora lo noto mucho, como que ya todo el tema de la democracia, vamos a ver, lo que trató de hacer Germán Labrador en cierto modo es como un aspecto más reformista, ¿no? Como de vamos a coger estas energías contraculturales y meterlas como esto fue la democracia en realidad, esto fue como meterlas en la democracia, ¿no? Como meter esas energías como en cierto modo en la democracia, ¿no? Y es verdad que yo desde que trabajé a García Calvo, también como comencé a pensar que como tampoco se puede esperar igual gran cosa de la democracia en realidad, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Como, o sea que vivimos en una situación como mucho más crítica, ¿no? Como para que pensar que la democracia, eh, bueno, al menos en un sistema, en el sentido como político, representativo y tal, ¿no? Y yo creo que realmente como ahora mismo como hace falta una mutación como mucho mayor, ¿no? Algo más casi antropológico, ¿no? Una especie como de dejar de vivir como vivimos, ¿no? Como realmente como cambiar como cosas muy importantes, ¿no? Como de nuestra relación con el tiempo, de nuestro modo de vida en general occidental, ¿no? De nuestro modo de vida occidental y todo eso. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar completamente, ¿no? Y entonces la democracia todavía, no lo sé, no lo sé, yo la veo un poco como que ahora más bien hay que pensar una especie de transformación antropológica, algo así, ¿no? Como de casi no, una transformación cultural más importante, ¿no? Y yo, más que la democracia o lo que sea la democracia, ¿no? Como o sea, es verdad que las asambleas, por ejemplo, es uno de los hilos entre los dos libros, ¿no? Que he publicado, este tema de las asambleas, ¿vale? Porque en García Calvo también es un pensador en asamblea, no tanto un pensador sino un pensador que siempre está como haciendo asambleas a su alrededor, ¿no? Y tratando de que aparezca lo que él llama la voz del pueblo, ¿no? La voz del pueblo, ¿no? Como que no es una voz de un individuo, de una persona y todo eso, ¿no? O sea, que hay una cosa ahí de la asamblea, ¿no? Pero bueno, como que en todo caso yo creo que no hay que pensar en democracia como según la tradición política occidental y todo eso, ¿no? Como sino eso, tratar de pensar algo más bien como un giro antropológico. Y hay algunos pensadores, por ejemplo, otra cosa que tienen en común García Calvo y Bergamín, sobre quien trabajo ahora un poco más, eh, es eso, que los dos vienen de Unamuno, ¿no? Y en España la tradición de Unamuno ha sido como la tradición heterodoxa siempre, ¿no? Como en la universidad quien se ha consagrado siempre ha sido Ortega y todos los grandes profesores, figuras institucionales, son orteguianos, ¿no? Orteguianos. Y la de Unamuno siempre ha sido una vía más retorcida, ¿no? Una vía mucho más retorcida, pero al mismo tiempo como mucho más, no sé, me sale casi decir auténtica o genuina, ¿no? Del genius loci, ¿no? Del genio del lugar, ¿no? Una cosa así como más como lo que encuentro en García Calvo, ¿no? Un pensamiento realmente español, pero no he entendido español como algo casi minoritario, ¿no? Porque es una cosa minoritaria, ¿no? Como el pensamiento español es una cosa, en fin, que nunca ha estado en el diálogo filosófico europeo, es una cosa como muy menor, ¿no? Pero hay algo ahí como corrientes un poco como ¿cómo decirlo? Como aplastadas, como ahogadas y todo esto. Y entonces lo que tú estás diciendo, Daniel, de esta cosa un poco más del sur, ¿no? De vivir simplemente, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir simplemente y no tener tantos proyectos o no querer como no sé qué, ¿no? O proyectos europeos o proyectos de no sé qué, o desarrollar nuevas tecnologías o todas esas historias, ¿no? Un poco estas cosas así un poco más de emprendedor, del espíritu emprendedor puritano europeo. O sea, yo creo que en todos estos pensadores sí que hay otro tipo de éticas por abajo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo más interesante, ¿no? Como lo de la pereza, pero bueno, también simplemente como vivir, ¿no? Un poco lo más, ¿no? Lo más, un poco así más, lo que, lo que García Calvo siempre decía, ¿no? Hay que destruir las ideas
para llegar a lo vivo y lo palpable, ¿no? Como para que solo estén las cosas, ¿no? Como y bueno, sí, y sí que hay algo ahí, una corriente ahí, un aire ahí como muy bonito, como yo creo que como que sí que se puede trabajar desde ahí, ¿no? Como desde un punto de vista contraantropológico, ¿no? Como proponer antropologías diferentes, ¿no? Críticas antropológicas diferentes de la cultura occidental. Yo creo que tenemos que ir a ese nivel. O sea, que la política no basta, ¿no? En ese aspecto también estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. La política no, yo no veo ningún tipo de salida por ahí, ¿no? Como, pero bueno, hay pocas salidas en todos lados, ¿no? Es verdad que es un libro un poco también como oscuro, ¿no? Como tiene este toque un poco místico, ¿no? El rollo este, la noche oscura, no sé qué, ¿no? Y es verdad que estamos un poco ahí, ¿no? Y bueno, pero bueno, en García Calvo y en otros así como un poco parecidos, no sé, había tanta riqueza que me parecía como insoportable que no se hablara de estas cosas, o como que no se citaran esas cosas tipo el niño negativo, ¿no? Como, no sé, cómo se puede tirar al basurero o olvidar, o, ¿no? Bueno, y era un poco el objetivo del libro, no sé si queréis que hablemos de otra cosa, porque, Me o de gustaría llevarlo por algún lado. ¿Mm? estás comentando, Jordi, sí que me gustaría como recuperar un poco el hilo. Me encanta la forma en la que García Calvo pone la vida en el centro y tú también hablas de eso. Y yo comentaba antes cómo la traducción en el fondo me parece que es una praxis política, o sea, no fue un ejercicio cultural marginal. Para él, traducir era también destituir lo instituido. Como los clásicos eran instituciones, retraducir, volver a traducir era una forma de destituir lo instituido. Entonces creo que había mucho de praxis política, ¿no? Y a mí la forma en la que se aproximaba la traducción me hace recordar también pues, a Borges y a la idea de que el original es infiel a la traducción, porque la traducción como que pone en movimiento como varias fuerzas. Una, la de la tradición, indudablemente, y cómo nos relacionamos con la tradición y por lo tanto con la institución de la tradición, pero también con la traición a esa tradición de la que veníamos hablando. Entonces creo que son dos tensiones muy fuertes, la de la tradición y la de traición hacia ella, ¿no? Y al final hay una lealtad muy fuerte en medio, que es la lealtad a la vida y a la vida de la palabra, creo que en Agustín García Calvo, ¿no? Entonces, de lo que venía diciendo también Dani, y conectando un poco con lo que planteaba yo de la traducción, está la fuerza del amor y de la destrucción como fuerzas que él buscó en Catulo, que él buscó en la traducción, que estaban en las energías insurreccionales que le interesaban a él, tanto el amor como la destrucción, y añadiríamos la duración. Así que serían como tres fuerzas, o sea, no tanto una dialéctica entre amor y destrucción, sino un triángulo de fuerzas, ¿no? Amor, destrucción y duración. Y luego también un poco, lo has dicho en varias ocasiones o ha rondado la idea, ¿no? Em, de que la política está en otros lugares y no dónde está la política, ¿no, Jordi? Eso está en tu libro, ya no sé en cuál de ellos, pero hay un momento en el que tú dices, la democracia es posible en cualquier sitio, menos en el Parlamento, algo que me imagino que se decía sistemáticamente en el 15M, que tampoco es algo específicamente tuyo. Y la política está en cualquier sitio menos la política, menos en el político específico, que lo acabas tú de decir, te estoy glosando, pero lo has dicho de alguna manera, o esa idea de que la política está en cualquier sitio menos el Parlamento. A mí me recuerda mucho también a esto que se repitió en Euraca, en ese seminario sobre la poesía contemporánea, que afirmaba que en realidad hay poesía en cualquier sitio menos en un libro de poemas publicado, porque en la mayor parte de los libros de poemas que se publican la palabra está muerta. El uso de la palabra es un uso muerto de la palabra, no vivo. Y claro, esto en el fondo para mí remite, que soy especialista en poesía latinoamericana, para mí es Nicanor Parra. Nicanor Parra escribió en uno de sus artefactos, y estamos hablando de los años 70, todo es poesía menos la poesía. Entonces creo que ese movimiento antipoético conecta muy frontalmente con la antipolítica y la antiinstitucionalidad de Agustín García Calvo, ¿no? Y lo que viene a plantear, ¿no? Hay que buscar la política en espacios no previsibles, porque los espacios previsibles de la política son los institucionalizados y por lo tanto son lugares donde la política está muerta. Luego no hay política, porque no hay política en movimiento ni vida. Así que bueno, quería un poco comentar eso y una de las cosas que más me gustan del libro de Jordi
que la ha retomado, yo no lo he dicho en ningún momento, pero a mí me gusta mucho cómo lo pasa por la experiencia. O sea, hay un, hay un pensamiento vivido sobre Agustín García Calvo, porque sí tiene algo de diario, pero, pero al mismo tiempo no es exactamente eso, porque como tú dices, tú no estás en el centro, pero tampoco te evitas. No evitas la experiencia lectora y para mí esa es una de las bellezas de este libro, la frescura que tiene a la hora de pensarse a sí mismo en la experiencia de quien lo escribió y eso para mí es una de sus bellezas, ¿no? Y lo agradezco porque además también te obliga a ti a pensar cuál es tu experiencia respecto a ese propio pensamiento. Entonces me obligó a mí a pensar el por qué me producía esa sensación de estar eh, mirando a través de un agujero, algo oculto, algo me había sido vedado, ¿no? Eso es lo que yo sentía cuando pensaba en Agustín García Calvo, ¿no? O quien abre un baúl o mira a través de un agujero o busca un libro que se ha perdido, el libro de mi padre que se ha perdido, ¿no? Y yo creo que se puso en marcha ese mecanismo que es autoindagatorio, porque tú lo habilitaste porque tu experiencia también la transmitiste de esa manera, ¿no? Y total, sí, también es como siempre son maneras de ensayar el ensayo precisamente, ¿no? Como de ver un poco los límites del ensayo, ¿no? Como y me apetecía, recuerdo que tenía la idea de hacer algo un poco más ligero en cierto modo que otras cosas que había escrito, ¿no? Como, y entonces como empezaba como por la ficción, ¿no? En un nivel como muy de contar una historia, no sé qué, no contar una historia y que luego el pensamiento se fuera metiendo de una manera como más como casi sin darme cuenta, sin darse cuenta uno, ¿no? Como quedarse en un nivel así como más cercano también casi a la ficción, ¿no? Como por eso el primer capítulo era un poco lo de yo nunca conocí a García Calvo, ¿no? Que era también como en plan, para quitarme encima, digamos, todos los aspectos de autoridad, porque claro, como en los círculos de García Calvo sí que hay como mucho del tema de yo estaba muy cerca de él, yo era muy tal, ¿no? Como, entonces era como ahorrarse algunos problemas de una manera que me parecía también divertida. Un poco, digo, como por divertirse un poco también, ¿no? Como que es como, también forma parte de esta ética, yo creo, un poco más del sur que estábamos diciendo antes, ¿no? No sé qué, ¿no? Sí, pero sí, y lo de la traducción es verdad que yo no me metí mucho, pero es verdad que que en García Calvo hay un amor a la lengua, ¿no? Como la filología, ¿no? Es eso, ¿no? Es el amor a la lengua, ¿no? Y entonces como en todo caso la transgresión, ¿no? Porque él ya sabes que rompió con la grafía oficial del español, etc. Y se desmarcó públicamente, además lo escribió como en plan como rompo con la grafía tal. Pero lo hacía por una especie de fidelidad todavía mayor, ¿no? Lo que tú has llamado lealtad, ¿no? Lo que tú has llamado lealtad, algo así, como sería, como una especie de fidelidad. Esta gente que son transgresores por ser excesivamente fieles. Una cosa así, ¿no? Como un exceso de fidelidad, ¿no? Como y bueno, y lo que decía esta traducción a mí también me recuerda mucho a una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia de él, con mi amigo más de Barcelona. Lo comentaba mucho, el tema un poco de la presencia de la antropofagia, ¿no? En Agustín, porque él decía que a los muertos había que comérselos, ¿no? Había que comérselos directamente, ¿no? Y es una idea muy curiosa y es verdad que sus traducciones son un poco eso también, ¿no? Como de comerse al muerto, ¿no? Como, pero siempre con esta idea un poco que tienen mucho en fin, yo estuve, ahora mismo me interesa mucho la antropología y eso, y bueno, con esta idea que tienen las cosmovisiones amerindias y tal, como que cuando tú te comes a otro, siempre tienes que tener en cuenta que te pueden comer a ti. O sea, como que lo que tú te comes también te va comiendo, también te va comiendo. Y entonces es un poco eso lo que, ¿no? Este mundo un poco de, de comerse unos a otros. Así, ¿no? Sí, no, solamente para agregar algo ahí, ¿no? Que yo creo que en esa cuestión de, digamos, de la traducción y de, yo creo que hay una relación entre la traducción y la oralidad, ¿no? O el matiz que, bueno, está presente también, como bien sabes tú, ¿no? Que estás trabajando Bergamín también, en la importancia de la voz, ¿no? Como capacidad autopoyética, digamos, ¿no? Y experiencial, en ese sentido, irreductible, ¿no? Del ser.
Y ahí me parece que uno pudiera insistir en un matiz que tú le das a García Calvo. Y yo pienso que esto es una dirección en donde tal vez es lo que Daniel percibía como una especie de tensión, ¿no? No una tensión fundamental, pero sí efectivamente como una corriente del pensamiento de García Calvo que excede todo tipo de sobredeterminación de la contracultura, ¿no? Entendiendo que la contracultura también estaría apegada, digamos, simplemente a la autonomía de la sociedad civil, ¿no? Por más que se quiera apegar al Estado, ¿no? Entonces, digamos que la irreductibilidad de la voz en el pensamiento de García Calvo es una manera de, yo creo que de romper, ¿no? Contra cualquier tipo de metaforización, ¿no? De primacía de una representación de, por más plurista o versificada que pudiera estar, ¿no? En un momento tú lo dices en el libro, eh, que justamente porque el problema de García Calvo es acechar o em, ir en contra de la muerte, ¿no? Es decir, darle muerte a la muerte. No se trata en modo alguno de crear culturas alternativas, ¿no? Entonces me parecía a mí que una manera de como que de pensar ese problema también es que hablar de, digamos, de una oposición, ¿no? a la cultura es ya un tipo de caída, de recaída en la ficción, ¿no? O en una metaforización. Entonces lo que él intentaba, me parece a mí, ¿no? En las traducciones es hacer, digamos, del pasado no una simple restitución, ¿no? Sino justamente una especie de mediación imposible, ¿no? Que es un tema también muy importante por ejemplo, para Martínez Marzoa, ¿no? Obviamente que lo toma de Hölderlin. Es decir, que relacionarse con el mundo clásico, con la antigüedad, es siempre, creo que Hölderlin lo llama en el fragmento que tiene sobre cómo relacionarse con la antigüedad, es una especie, como él le llama, de desvío, ¿no? O incluso una errancia, ¿no? En la que nos ponemos a nosotros mismos en relación con el umbral de nuestra lengua, ¿no? Pero no una lengua del coiné que defendería hoy en España de manera altisonante gente como Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? O Arcadia Espada. No, para el juego cultural, ¿no? Claro, un juego cultural que para ellos, por ejemplo, es contracultural, ¿no? Ya que ellos perciben, bueno, digamos, el nacionalismo español está en crisis, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que hay una irreductibilidad acá, ¿no? Una irreductibilidad que vuelve en la cuestión del uso de la lengua como algo completamente singular y a la misma vez imposible, ¿no? Eh, Digo, esa es una manera, no es una pregunta como tal, ¿no? Sino más bien como una forma de pensar con algunas de las cosas que se han dicho y sobre todo esta tensión entre la operación de la traducción o transtraducción, diría también el gran traductor, poeta brasilero que tú conoces, ¿no? El gran Haroldo de Campos y la operación de García Calvo, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, como, no sé, yo lo que puedo ver desde luego que hay una importancia de la oralidad, y como lo ha dicho Erika también, el ritmo, ¿no? El ritmo, lo sonoro, ¿no? Y ahí igual sí que tiene algo que ver con Hölderlin, ¿no? Porque de igual modo que Hölderlin como cuando traducía del griego al alemán, ¿no? Era más bien como que lo que hacía es que el alemán hablara griego o algo así, ¿no? Como inventaba un griego en el alemán, ¿no? O algo así, Hölderlin. Y algo así, García Calvo también como tiene su manera de hablar como, o sea, que Heraclito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como siempre es como una cosa ahí como de, sí, de la oralidad, de cómo, como también como hay que transmitir justo eso, la oralidad de un texto, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? Eso es muy, muy complicado realmente si lo pensamos un poco, ¿no? Justo. Y en fin, aquí están todas las historias de la lectura que podríamos pensar, ¿no? Como lo de los monjes medievales, antes, por ejemplo, de que se separaran las palabras y todo eso, el texto era completamente continuo, ¿no? Y se leía en voz alta siempre, ¿no? Siempre se leía en voz alta. Agustín no solo recitaba en sus conferencias, sino también cantaba a veces, ¿no? Él cantaba, o sea que una cosa muy rara en un intelectual, ¿no? En general. Y sí que desde luego hay algo ahí como muy, muy, muy potente de la oralidad, que yo creo que tiene que ver de nuevo
con esta tendencia que yo trataba de rescatar, en cierto modo, en la cultura española, ¿no? Como una tendencia como más heterodoxa, pero que está muy interesante para justo hoy en día oponerse a lo que llamamos modernidad, modernidad de incluso antropoceno, no sé, como estas cosas, capitaloceno, todas estas cosas que hay, como que hoy en día como realmente vemos un proyecto civilizatorio, sobre todo con la crisis climática y todo eso, un proyecto civilizatorio eh, como terrible, ¿no? Terrible, terrible, una cosa horrorosa, horrorosa realmente, ¿no? Y eso, como yo creo que aquí hay elementos, ¿no? Como de otro tipo de cultura, ¿no? Las críticas de Agustín García Calvo, por ejemplo, a la literatura, lo que él llama poesía literaria, canciones literarias, ¿no? Lo suyo lo llama canciones no literarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y algo, y un intento como de coger algo no sé si una coine, como tú has dicho Gerardo, ¿no? Como es el tema del pueblo en Agustín, ¿no? El pueblo en Agustín García Calvo, ¿no? Que desde luego para él hay algo ahí como, eh, porque si perdemos el pueblo, simplemente al final nos volvemos individuos, personas, autores, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? En fin, como... Y luego nos queremos que nos pongan, como decís, en las calles, ¿no? Lo máximo en una biblioteca universitaria, que pongan tu nombre ahí, ¿no? Como esta cosa de seres de letras, de hombres, de gente de letras que quiere ser reconocida y quiere ser pasar a la historia y todo eso. Y yo creo que lo de Agustín no tenía nada que ver con estas cosas. Entonces era un poco eso, ¿no? Como era más como una... Por eso lo de la contracultura, para mí también que soy filósofo, ¿no? Para mí era interesante en el libro también como tratar de construir con el pensamiento de Agustín un concepto de contracultura, ¿vale? No darlo por hecho, ¿no? No darlo por hecho, sino justo en un pensador que era a la contra todo el rato, ¿no? O sea, que de repente sí que había una especie como de un pensamiento original, sí, como más de ataques diversos a la cultura, ¿no? Como decía Agustín, que solo hay una en el fondo, solo hay una, una cultura. Y eso, y esa es la que habría como que, bueno, pues tratar un poco de abrir espacio para otras cosas en ella, ¿no? Y yo creo que cada día más, ¿no? Cada día más en realidad, ¿no? Como, ¿no? Por esto de ya digo, lo de la crisis climática, y en general como un modo de vida, el modo de vida un poco occidental y todo eso, que es como, cada vez se revela más inhabitable, yo creo, ¿no? Y todo esto de la oralidad es como muy importante en eso, ¿no? Como las culturas analfabetas, ¿no? Y yo creo que este pensamiento nos permite conectar con esas cosas. Yo ahora mismo trato de conectar también mucho con las cosas decoloniales y todo esto, con el pensamiento indígena, autóctono, la autoctonía, no sé qué. Y bueno, que son culturas que no se basan en la escritura, los pies las pieles de imágenes, ¿no? Hay un indio, David Copenagua, ¿no? Que escribió un libro ahora con un antropólogo que se llama La caída del cielo, súper bonito, que es como ver a Occidente de los ojos del otro, ¿no? Y llamaban a los libros eh, pieles de imágenes, las pieles de imágenes de los blancos, que los blancos siempre están viendo sus pieles de imágenes, ¿no? Y tal, y viendo otras pieles de imágenes y no sé qué. O sea que nos permite también como toda esta crítica al libro, a la cultura, ¿no? Como... En fin, yo creo que para mí sí que hay algo importante en eso, ¿no? Pero no se trata de retomar simplemente una especie de concepto vago de contracultura, sino tratar de hacer un concepto que esté bien de contracultura. Y entonces para mí a García Calvo me permitía hacerlo, ¿no? Más allá digamos, de la etiqueta, contracultura y todo eso. ¿Entendés lo que quiero decir? Como algo más así. Era lo que se me ocurría decir. No sé yo, y lo del amor, por decir algo del amor, como que Erika también como que ha dicho mucho. A mí también me apetecía mostrar como, porque muchas veces lo de García Galo parecía como muy abstracto, no sé qué, el pueblo contra el poder, no sé qué, y me apetecía mostrar que era un presente como muy, muy concreto, ¿no? Solo que, ¿no? Como tratar de decir en el video, un presente que ama tanto a la vida que le es imposible afirmar nada de ella, ¿no? Porque cuando afirmas algo también estás limitándolo y negándolo, ¿no? También en cierto modo, ¿no? Entonces con el amor era lo mismo. Tiene textos bonitos sobre el amor, Agustín, ¿no? Y bueno, y él lo que hablaba mucho era como eso, como de cuando todavía no sabemos lo que es
qué es lo que sentimos exactamente, ¿no? El amor sería algo así, ¿no? Como una especie de, más que algo positivo, algo más bien como negativo, ¿no? Como cuando sentimos algo pero no sabemos lo que es, cuando deseamos a alguien pero no sabemos muy bien qué significa eso, ¿no? Como, y el problema era cuando ya pensamos, es que lo que estoy es enamorado, ¿no? Para él venía el problema y cuando lo llamamos ya con la palabra amor, que en cierto modo bueno, ya lo matamos en algún aspecto, ¿no? Lo matamos en ese aspecto como de pensar que ya tenemos algo, ¿no? Tenemos algún tipo de propiedad, somos dueños de nuestro amor de alguna manera, podemos plantear exigencias, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas de la vida cotidiana y del negocio del amor, ¿no? El negocio, el negocio del amor bueno, que todos sabemos, Erika también, ¿no? Como lo de los hijos, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Como tal. Y bueno, pero por eso yo creo que su punto era siempre como lo desconocido, lo que todavía no sabemos lo que es, ¿no? Como si no podemos nombrarlo todavía, igual es porque es algo interesante, ¿no? Es porque eso, como no. Yo creo que el amor iba mucho por ahí también. Él también tradujo a Sade, por ejemplo, ¿no? Aparte de Catulo, también tradujo a Sade, ¿no? Que es muy bonito porque llamó al libro de la filosofía en el tocador, ¿no? Lo llamó como instruir deleitando, así como a su manera tal. Pero bueno, también tradujo a Sade, claro, en la época, a principios de los 70 en España, lo tradujo en una editorial francesa, claro, porque no sería censurado aquí si no. Y bueno, y claro, podía tener efectos interesantes, ¿no? Como unir, unir el amor, por así decirlo, y la revolución, ¿no? Unir la lógica de los cuerpos y la lógica de las mentes, ¿no? Como él decía, ¿no? Como que las nuevas ideas también te hicieran tener nuevas pasiones y nuevos deseos y nuevas relaciones también, ¿no? Como un poco eso, ¿no? Como así. Yo voy a hacer una última intervención así lo más breve posible. O sea, pensaba en cómo Agustín García Calvo le buscaba a la literatura su asamblea. Mm, Digamos que no solo buscaba los textos anónimos y escribía él de forma anónima, sino que él sabía que debajo de la voz supuestamente monolítica y autorizada de un libro, pues subyace una asamblea de voces que son las que él buscaba, las voces del pueblo, que hablaban esa coiné, que hablaba a través de la música, de ahí su obsesión por el ritmo y la musicalidad. No era una obsesión abstracta, es que él verdaderamente creía que la coiné de un pueblo se materializaba en la musicalidad y él estaba persiguiendo esa asamblea, le buscaba esa asamblea a la literatura. Pero para mm, mí lo bonito de eso no es solo que él buscara esas voces que en el fondo eran voces en conflicto con la propia voz autorizada, ¿no? De un texto. Eran voces que entraban en conflicto con esa voz a todos los niveles culturales, musicales, ideológicos, un poco a lo Bakhtin, ¿no? Digamos, él perseguía las voces de los cualquiera que había debajo de un discurso autorizado, a lo Rancière también. Él perseguía eso, mm, pero más grande que todo eso. Hacía algo que era buscar también la forma en la que la literatura eh, hace presencia, o sea, invoca a los ausentes. Entonces no se trata ya solo de que hay una asamblea debajo de la voz autorizada, de los autorizados, sino que esa asamblea es también una asamblea de los que faltan. Y creo que esa mm, es la poesía. La poesía, y él lo sabía, es una asamblea porque convoca también a los que no están. mm, Convoca una asamblea, la voz colectiva, pero también convoca a los ausentes. Y eso creo que él, o conecto mucho con esa idea, con la idea de que la poesía hace las dos cosas, ¿no? A los muertos hablan a través de ella, convoca a los ausentes, y yo lo nombro de esta manera, ¿no? Yo me lo he apropiado, me apropio de esa idea y, y afirmo que la poesía es una asamblea de lo que falta. fantástico, ¿no? Jordi, muchísimas gracias. Bueno, nada, a Gerardo, ti, a ti. Bueno, si te llevas alguna idea o alguna formulilla, pues, joder, qué maravilla, Erika. encanta escucharte. Lamento que voy a tener que irme corriendo porque creo que iba ahora, voy a ver si consigo llegar a lo siguiente, pero en todo caso, si no, ha merecido la pena estar aquí con vosotros. Un Un placer, gustazo. Erika. Gracias, Erika, Un por estar. beso, que vaya bien ahí ahora con lo de Alberti. Y bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algo más y ya con eso terminamos o también lo podemos dejar acá, ¿no? Bueno, y Porque un matiz así a lo que ha dicho Erika, que me ha parecido muy interesante, lo de convocar a los que no están, ¿no? Tanto los muertos como los porvenir, ¿no?
también hay ese aspecto que yo quería, o que he intentado señalar antes, ¿no? Que es ese canto, esa poesía, tanto en el oral, ¿no? como en la parte escrita, a los que se van, ¿no? Eso es una cosa muy fina de Agustín, ¿no? Los que se escapan, los que dejan de la plaza, ¿no? No, para traicionar, ¿no? Con esa idea de traición. Y eso me parece quizá el punto, ¿no? Para tanto pensar una contracultura, ¿no? Como una idea vaga, como para quizá desertar también de esa idea de la democracia por venir, sin por ello aspirar eh, mm, a cualquier canibalismo social, a cualquier autoritarismo de nuevo cuño, no, nada de eso, ¿no? Para insistir más bien en esa vía anárquica que se sugiere aquí. Bueno, eso era lo que quería comentar. Mm, Ha sido un placer hablar con vosotras y espero que tu libro sea manual de texto y que no pongas mala nota a los chavales, que hay que acabar con los exámenes, Jordi. Sí, yo de manual no lo meto, pero bueno. Pero bueno, sí, pero mola que haya como encuentros así, algunas semillitas ahí plantadas, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por la conversación, a vosotras. Pues excelente, yo creo que aquí lo podemos dejar, aunque ciertamente quedaron muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero bueno, nada, agradeciéndole a Erika, a Jordi, a Daniel por esta sesión y recordar también el título del libro, ¿no? Para aquellos que no lo han leído y que se interesen, obviamente es un libro que hay que leer o regalar ahora que estamos a fin de año, ¿no? Cómo matar a la muerte, García Calvo y la filosofía de la contracultura. Y recordarle a los amigos que sigan la serie que regresaríamos entonces en enero para conversar con algunos amigos chilenos alrededor del libro de Mauricio Amar, El paradigma palestino. Y en alguna fecha de enero entonces tendremos esa sesión. Así que bueno, gracias a todos y seguimos. Chao, gente bonita, muchas gracias. Adiós. Chao, seguimos. Hasta luego.